Buenos días. Hoy vamos a estudiar el tema referente a la propiedad en el derecho romano. Este es un tema muy interesante, ya que le va a servir de base para comprender los próximos temas que vamos a estudiar acerca de los derechos reales, ya que entendiendo la esencia pues, de la propiedad en Roma, podemos entender perfectamente cuál es el alcance y significado que tuvieron los derechos reales en Roma y que se mantienen hasta el día de hoy. Yo siempre les digo a ustedes que analizando un poco la mente romana, el genio romano, vamos a decirlo así, ellos nos dejaron un gran legado, no por el hecho de haber erigido grandes construcciones teóricas sobre el derecho civil, sino por haber solucionado situaciones prácticas que se le presentaron a ellos hace miles de años. Y en base a las soluciones que ellos encontraron en su momento y que convirtieron en reglas jurídicas, en reglas de conducta, ya sea por obra de la ley o del pretor, esas reglas jurídicas, digamos que fueron las que vinieron a constituir pues, el sistema jurídico romano que heredamos y que es la base de nuestro derecho. Entonces, por eso que siempre tenemos que ver a los romanos como unos seres eminentemente prácticos, ¿no? Por eso es que se dice que los romanos fijaron a perpetuidad las categorías del pensamiento jurídico. Y eso lo hicieron en, eh, en función pues de intereses prácticos, de buscar soluciones a los problemas que se le iban presentando en la comunidad. Eso no quiere decir que ellos tuvieron que improvisar, ¿no? Sino que básicamente tuvieron que buscar soluciones justas y equitativas para las diferentes situaciones jurídicas que se iban presentando. Por ejemplo, si nosotros revisamos el Digesto, que es una colección de dictámenes de los grandes juristas antiguos y clásicos, vamos a ver cómo se presentan ahí muchos casos, muchas situaciones de la vida real de la época romana, y los diversos juristas opinan sobre las formas de solucionar esas situaciones prácticas, ¿no? Entonces, en base también a la influencia de los jurisconsultos, es que se fueron también creando reglas de conducta. Recuerden la famosa ley de citas que existió en la época del dominado y en la cual se le establecía con carácter obligatorio a los jueces tomar en consideración todas las opiniones de estos grandes juristas, ¿verdad? Y recordemos los grandes juristas de la época clásica, cuyas opiniones fueron consideradas vinculantes para los magistrados en la resolución de sus controversias. Entonces, bueno, hoy vamos a estudiar el derecho de propiedad. Y aquí tenemos que hablar un poquito de historia y, por supuesto, ver cómo evoluciona la propiedad a lo largo de la historia de Roma. Por supuesto que en una primera etapa que se extiende hasta la era republicana, la propiedad es una propiedad, digamos, que está en cabeza de una sola persona, que es el pater familia. Originalmente la propiedad tiene un fin comunitario, que es el mantenimiento de la familia como tal, pero siempre está en cabeza de una persona, que es el pater familia. Entonces, en ese sentido vamos a ver cómo esa propiedad que sirve a los intereses de la familia y que solamente tiene un titular, que es el pater familia, se va a fragmentar una vez que se produzca la muerte del pater y se pueda distribuir entre los herederos. Pero la propiedad es una propiedad eminentemente individual.
que solamente está en cabeza del pater familia. Entonces, en los orígenes tenemos que también referirnos a la llamada propiedad quiritaria, que es la propiedad que se le reconoce a los ciudadanos romanos sobre aquellas cosas, aquellos bienes que están en suelo romano. Recuerden cuando estudiamos la clasificación de las cosas, hablábamos de las cosas mancipi y de las cosas ten mancipi. Entonces, cuando hablamos de las cosas mancipi, estamos hablando de una propiedad eminentemente civil o quiritaria que solamente podía estar en manos de los ciudadanos romanos. Pero partiendo de la propiedad quiritaria, vamos a encontrarnos otros institutos paralelos a esa propiedad quiritaria que fueron creados, digamos, por los romanos, y tenemos que mencionar particularmente la llamada propiedad bonitaria, que fue establecida por el pretor como una forma de reconocerle a ciertas determinadas personas que tenían o que ostentaban la propiedad, entre comillas, sobre determinados bienes, un medio o mecanismo procesal mediante el cual esas personas podían defender su derecho frente a terceras personas. Por eso que siempre les repito que el derecho romano es un derecho eminentemente procesal, porque está fundamentado sobre una serie de acciones que les fue reconocida a las personas para defender sus derechos. Entonces, así como a la propiedad se le reconoce la acción reivindicatoria, que fue creada pues en la ley, a la propiedad bonitaria se le va a reconocer una otra acción, que es la llamada acción publiciana, con similares efectos a la acción reivindicatoria y que tenía como propósito proteger la propiedad. Vamos entonces a compartir pantalla y vamos a ver la clase de hoy. Entonces aquí tenemos la propiedad. Vamos a ver qué es la propiedad o el derecho de propiedad. El derecho de propiedad constituye el derecho real por excelencia, ya que atribuye al titular las más amplias facultades sobre la cosa objeto del dominio. Fíjense que yo les decía que los derechos reales tienen un número cerrado, un número taxativo, un número clausus, y el derecho real por excelencia es la propiedad. Y por supuesto que de la propiedad se van a desprender los demás derechos reales que vamos a ver. La jurisprudencia romana, a partir de la propiedad quiritaria, cuya titularidad correspondía única y absolutamente a los ciudadanos romanos y era ejercida sobre suelo romano, elaboró institutos paralelos a semejanza de la propiedad quiritaria. Entonces podemos mencionar, además de la propiedad pretoria o bonitaria, también la propiedad provincial, una propiedad que se reconocía en las provincias romanas a las personas que ocupaban esas propiedades, pero que eran propiedades cuyo titular era el Estado romano. Entonces, vamos a encontrarnos, digamos, diversas categorías de propiedades en el derecho romano, pero partiendo de que la propiedad fundamental, la propiedad más importante va a ser la llamada propiedad quiritaria. Algo que les quiero aclarar y que es muy importante es que la propiedad no se transmitía en virtud del contrato de compraventa, como sucede modernamente. La compraventa no tiene como efecto la transmisión de la propiedad en el derecho romano, sino solamente la transmisión de la posesión pacífica y duradera de la cosa, ¿verdad? Del comprador al vendedor. Entonces, le tocará al comprador a asumir cualquiera de los demás medios para que a disposición del derecho civil o del derecho de gente para la adquisición de la propiedad. Entonces, la propiedad se transmite por modo solemne y no solemne, vamos a estudiarlos ahorita, a ver cuáles son, pero no por efecto de la compraventa. De la propiedad quiritaria surgirán los derechos reales en cosa ajena. Claro, porque los derechos reales no se pueden constituir sobre la cosa propia, sino sobre la cosa ajena. Y como yo les dije, tienen un número cerrado o taxativo.
por lo que se desprende a favor de otras personas de elementos esenciales de su derecho. ¿Cuáles son esos elementos del derecho de propiedad? El uso, el goce o disfrute y la disponibilidad o posesión de la cosa. ¿Okay? El propietario se puede desprender de esos atributos del derecho de propiedad a favor de otra persona, pero no se desprende por eso de su propiedad como tal. La protección procesal del derecho de propiedad es tan plena y amplia como el derecho mismo. La reivindicación es el recurso que tiene el propietario cuando se ve despojado sin su consentimiento del objeto mismo. Esta es la acción por excelencia que tiene el propietario en el derecho romano, que es la llamada acción reivindicatoria, y que le va a permitir perseguir la cosa en manos de quien se encuentre cuando ha sido despojado de la misma por medios injustos o ilegítimos. Con esta acción perseguirá la cosa en manos de quien se encuentre, repersecutoria, por eso tiene ese carácter de acción repersecutoria, u obtendrá su justo precio, es decir, estimación. Esto no quiere decir que la persona que tiene la cosa en su poder, el poseedor actual, que es objeto de una acción reivindicatoria, tiene dos caminos: o entregar la cosa, abandonar la cosa, entregarla al propietario, o pagar el justo precio de la cosa. Características de la propiedad romana. Es una propiedad absoluta, ya que comprende las más amplias facultades y todos los usos, goce y disfrute posibles sobre la cosa. Aquí vemos que el propietario ejerce un señorío absoluto sobre la cosa. ¿Okay? Él puede usar la cosa y disfrutar de la misma siempre y cuando no perjudique los derechos de otras personas. Es exclusiva porque el objeto de propiedad no puede ser intervenido por una persona distinta del titular. Entonces, en el derecho romano, la propiedad, si se quiere, era sagrada, ¿no? Nadie podía usurpar la propiedad de otra persona. Recuerden cuando hablábamos de las cosas santas, y yo les decía que también los romanos pensaban que había unos dioses que custodiaban los linderos de la propiedad, los confines, los límites, las puertas y las ventanas. Entonces la propiedad se consideraba sagrada también. La propiedad es elástica, es decir, el derecho de propiedad subsiste aunque el titular no tenga la cosa en su poder. Esto no quiere decir que el propietario puede ser que no esté disfrutando de la cosa, que no la tenga en su poder, pero igualmente el derecho de propiedad subsiste. O sea, el derecho de propiedad no se pierde a menos que el propietario haya abandonado la cosa con la intención de dejar de tenerla bajo su dominio. Por ejemplo, si se trata de una cosa mueble, entonces si el propietario la abandona, entonces la primera persona que se la consigue puede hacerse propietario de la misma. Ahora, si se trata de una cosa inmueble, bueno, habrá que determinar el caso específico para determinar si el propietario ha tenido la voluntad de abandonar la cosa, ¿verdad? Con el ánimo de no ser más dueño de la misma, o simplemente que no la está usando en ese momento. La propiedad es absorbente. Esto quiere decir que la extensión del derecho de propiedad abarca hasta el cielo y el subsuelo. Todo lo que está por encima y lo que está por debajo le pertenece al dueño. Esto no es más que la aplicación del principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Ok? Entonces, todo lo que está sembrado, todo lo que está por encima, las edificaciones, las plantaciones, se considera que pertenece al dueño del fondo, por ejemplo, del fondo de la cosa principal. Vamos a hablar de los modos de adquirir la propiedad. Recuerden que yo les comenté ahorita, bueno, que la compraventa en ningún caso es un modo de adquisición de la propiedad en el derecho romano. Lo que sí sucede en el derecho actual, ¿verdad? Pero en el derecho romano vamos a encontrarnos unos modos de adquisición contemplados en el derecho de gentes y otros contemplados en el derecho civil. Entonces, esos modos que están contemplados en el derecho de gentes son aplicables a todas las personas, ¿ok? Ya sean ciudadanos o no ciudadanos. Y vamos a ver que con estos modos de adquirir, no se va a adquirir propiamente la propiedad hereditaria, sino la llamada propiedad bonitaria, ¿ok? O pretoria. Esos modos son la ocupación, la tradición,
la accesión y la especificación, ¿verdad? Como unos modos de adquisición también de la propiedad. ¿Qué es la ocupación? Consiste en la simple toma de la cosa corporal con el ánimo de tenerla como propia cuando la cosa era susceptible de apropiación. Entonces aquí requiere un acto material de captura y el ánimo de apropiación de la cosa. Aquí tiene que haber lo que se llama el animus domini, ánimo de dueño, ¿no? Y recuerden que el poseedor tiene que tener un justo título y una buena fe al momento de tomar la posesión de la cosa. Porque, por ejemplo, el ladrón no puede ser considerado nunca un poseedor de buena fe. Entonces, el ladrón puede ser que reúna esos dos requisitos, que tenga la cosa en su poder y tenga el ánimo de apropiación, pero su forma de tomar posesión de la cosa está viciada pues, ad inicio, y por lo tanto él no tiene lo que se llama el animus domini. Él no tiene el ánimo de dueño porque no está calificado como tal. Cosas susceptibles de ser apropiadas. Tenemos en primer lugar las res nullius, que son aquellas que no pertenecen a nadie y se hacen propiedad del primer ocupante. En segundo lugar, las cosas comunes a todos, en tanto y en cuanto se ocupase una parte limitada de las mismas. ¿Ok? Siempre y cuando sean cosas que no puedan ser apropiadas. Tenemos las fieras salvajes o los peces que eran susceptibles de apropiación mediante caza o pesca, en terreno propio o ajeno, ¿verdad? Ahí entran las discusiones de quién es el dueño de la cosa. Por ejemplo, si se caza o se pesca en un terreno ajeno, ustedes conseguirán todos esos temas en los textos pues, de derecho romano, cuando nos habla de situaciones que se presentaban, por ejemplo, con el tesoro. Esa es una forma, una cosa que era encontrada de manera casuística, fortuita, por una persona, ya fuera en suelo propio o en suelo ajeno. Si lo conseguía en suelo propio no había ningún problema porque por derecho de accesión le tocaba. Pero si estaba en suelo ajeno, entonces esa persona podía en un momento dado considerarse que era el descubridor del tesoro y tenía derecho sobre el mismo, que debía compartir con el dueño del terreno también. Y tenemos también las cosas abandonadas por su anterior dueño, lo que se llama la res derelictae. Eso es, por supuesto, cuando una cosa ha sido abandonada, como les dije, puede ser apropiada por la primera persona que la consiga y esa persona puede tener, digamos, la expectativa de llegar a ser propietario de la cosa. La ley de las 12 tablas establecía un lapso de usucapión de 1 año para los muebles y 2 años para los inmuebles. Tenemos la tradición. Fíjense que la ocupación es un modo originario de adquisición de la propiedad. ¿Por qué? Porque nadie está transmitiéndonos el derecho, sino la persona toma posesión de la cosa de manera originaria. En cambio, en la tradición no, la tradición se puede considerar un modo derivativo de adquisición de la propiedad, porque hay otra persona que nos pone a disposición nuestra la cosa con el ánimo de transmitir la propiedad. Entonces, la tradición significa entrega, poner a disposición de una persona una cosa corporal con el ánimo de transmitirle la propiedad. Por supuesto que la tradición no era una forma de adquisición de las cosas mancipi, sino de las llamadas cosas net mancipi. ¿Ok? Los requisitos que las cosas sean net mancipi, la capacidad de las partes, por supuesto. Tiene que haber capacidad tanto de, digamos, el que está entregando como el que está recibiendo, ¿verdad? Por ejemplo, el demente no puede tener capacidad para comprender la naturaleza de este acto. El menor tiene que hacerlo a través de su pupil, de su tutor, ¿verdad? Entonces se requiere tanto el acto material de entrega de la cosa como el ánimo de trasladar la propiedad y aceptarla en el aceptante. Si yo, por ejemplo, le entrego una cosa a una persona en calidad de depósito, no puede esa persona pretender que va a ser propietaria de la cosa, ¿no? Porque no hubo el ánimo de mi parte de entregarle la cosa en propiedad, ni tampoco debe haber el ánimo de la persona que recibe
en tenerlo como tal. Entonces tiene que haber claridad, tanto de la persona que entrega como de la que recibe. Tiene que haber concordancia en cuál es el ánimo por el cual se está entregando la cosa y cuando sea el ánimo de trasladar la propiedad, por supuesto, se produce entonces la tradición o entrega material de la misma. Modo de hacer la transmisión. Las cosas muebles requerían entrega de mano a mano o de las llaves donde se entregaba la cosa. Aquí esto es muy importante, ¿verdad? Cuando se entrega una cosa mueble, se entrega en la mano, o si la cosa está guardada en algún sitio, se entregan las llaves de donde está la cosa. La entrega de los bienes inmuebles se podría hacer por cualquier acto, ya sea conduciendo a la persona al sitio donde se encontraba la propiedad, o señalándola desde lejos, o dándole alguna pieza o roca representativa de la propiedad. Tradición longa mano, cuando la cosa se encuentra a distancias, es decir, se señala que esa es la propiedad. Y tradición brevi mano, cuando se transformaba el título o el ánimo de una persona que ya tenía consigo la cosa, pero a nombre de otro. Esto se daba, por ejemplo, cuando el arrendatario adquiría la propiedad de la cosa. Entonces, cuando el arrendatario adquiere la propiedad, él ya se convierte en propietario y cambia su título. Y no hay necesidad de hacer la entrega material o tradición porque ya tiene la cosa en su poder. Accesión. Es un modo de adquirir la propiedad por la incorporación de una cosa a otra. Se regula por el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿Cuáles son los tipos de accesión? Primero tenemos de mueble a inmueble. ¿Esto cómo se da? A través de la implantación o siembra de plantas en suelo ajeno, ¿verdad? Esto puede ser también a través de la edificación en un terreno ajeno o en un terreno propio. Si, por ejemplo, yo construyo en un fundo, en una hacienda, construyo un galpón, entonces se supone que yo me hago dueño del galpón, ¿verdad? La modificación de construcción con materiales ajenos también podía dar lugar a discusiones sobre a quién le correspondía la propiedad, si al dueño del terreno o si al dueño de los materiales. La tesis predominante es que la propiedad le correspondía al dueño del terreno por el derecho de accesión, pero que debía indemnizar al dueño de los materiales. Especificación consiste en la creación de una nueva especie de cosa mediante la transformación de una materia prima que pertenece a otro. Estos son casos de laboratorio, ¿verdad? Sobre todo que se daban cuando había mezcla de sustancias o de agregados que podían producir una cosa distinta a la original. Y entonces había discusión en cuanto a quién le podía corresponder o no la propiedad. Vamos a hablar ahora de los modos de adquirir de acuerdo al derecho civil. Aquí sí nos vamos a encontrar unos modos de adquisición para la propiedad adquiritaria, propiamente dicha, que es la propiedad que podían ostentar los ciudadanos romanos. ¿Qué pasaba cuando una de las partes, vamos a poner el comprador, el adquirente, vamos a llamarlo adquirente, no comprador, el adquirente, no era ciudadano romano? Entonces la persona no podía adquirir la propiedad adquiritaria, sino adquiría la llamada propiedad bonitaria. Porque a pesar de que se le había transmitido la propiedad, se le había transmitido de alguna manera la cosa, realmente no la había recibido conforme al derecho civil porque no era ciudadano romano. Entonces, para que opere la transmisión de la propiedad adquiritaria, tenía que darse entre ciudadanos romanos. La mancipatio fue el más antiguo negocio formal para transmitir la propiedad de derecho adquiritario, exclusivo de los ciudadanos romanos y exigido para la enajenación de las cosas mancipi. Era un modo solemne y formal, venta real, intercambio de res mancipi contra la entrega del precio y el pronunciamiento de palabras solemnes. Esto se daba de manera
privada, ahorita vamos a ver cómo era, donde había la necesidad de hacer como una suerte de rito y a la vez pronunciar unas palabras solemnes o sacramentales mediante las cuales se operaba la transmisión de la propiedad. ¿Cuáles son los requisitos del emancipatio? Primero, la presencia de las partes, tanto el enajenante y el adquirente debían estar en en el mismo sitio. La concurrencia de 5 testigos romanos y púberes, ¿verdad? Y esto era porque la prueba importante para demostrar la transmisión de la propiedad no era la prueba documental, sino la prueba testimonial. Entonces, por eso se pedía que estuvieran presentes 5 ciudadanos romanos y púberes que fungieran como testigos del acto que estaban presenciando. El libripens, también ciudadano romano púber, que sostenía una balanza para el peso del bronce. Entonces se decía una fórmula sacral: digo, esta cosa o este hombre es mío por el derecho quiritario y lo adquiero por el peso del bronce en la balanza. Cuando digo hombre es porque este esclavo, ¿verdad? Si se está comprando un esclavo también, digo que esta cosa o este esclavo es mío por el derecho quiritario y lo adquiero por el peso del bronce en la balanza. Entonces en ese momento se ponía una moneda o una suerte de monedas, una serie de monedas en la balanza y se operaba la transmisión de la propiedad. Y por supuesto tenía que estar presente el objeto o una parte representativa del mismo que iba a servir para la transmisión de la propiedad. Luego tenemos la injuria cessio. La injuria cessio era como un juicio fingido que se hacía ante el magistrado. Un juicio de reivindicación fingido. Entonces, era un modo solemne de transmisión que consiste en la cesión de la cosa mediante un proceso ficticio de reivindicación celebrado ante el magistrado, en este caso el pretor. Los requisitos: la presencia de ambas partes ante el magistrado, en la llamada fase injuria del proceso, y el pronunciamiento de la fórmula de reivindicación. En este caso, el adquirente decía frente al magistrado que la cosa le pertenecía por el derecho civil y vamos a decir que el que transmitía la propiedad callaba y retrocedía. Y entonces, en ese momento, el magistrado operaba la transmisión de la propiedad. El magistrado daba por hecha la transmisión de la propiedad. Por supuesto que era un proceso ficticio de reivindicación que se daba ante el magistrado. Tenemos la usucapión. Podía ser un modo originario derivativo de transmisión de la propiedad que solo operaba en suelo romano. Era exclusivo de los ciudadanos romanos. Los requisitos: tener la disponibilidad total de la cosa, situación de hecho, y el transcurso del tiempo determinado en la ley. En la ley de las 12 tablas se establecía un lapso de usucapión de 1 año para los muebles y 2 años para los inmuebles. Este lapso fue aumentado a lo largo del tiempo. En la época justinianea se estableció 10 años entre presentes y 20 años entre ausentes. Eso quería decir que si el poseedor y el propietario estaban en la misma ciudad, entonces se computaba un lapso de 10 años, y si estaban en diferentes ciudades, se computaba un lapso de 20 años. Entonces, aquí lo que tiene es que el poseedor sentarse a esperar que pase el tiempo y cumplir todos los requisitos de esa posesión civil que ya hablamos la clase pasada, para que él pueda adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo. Recuerden que esa posesión tiene que ser una posesión de buena fe, para que él pueda calificar como futuro propietario y tenga efectivamente ese animus domini aceptado por el derecho civil. La adjudicación tenía lugar en aquellos procesos cuyo objeto era dividir la cosa común entre varios propietarios, que son los juicios divisorios para extinguir la copropiedad o la comunidad hereditaria. Esto era cuando se hacía una partición, ¿verdad?, de bienes
en función de una comunidad ordinaria o de una comunidad hereditaria. El juez entonces tenía la facultad de hacer la división de la cosa en común y atribuir cada parte al condómino o coheredero correspondiente. Hoy en día, cuando se hace esa partición judicial, entonces la sentencia va a constituir el título de propiedad de cada uno de los copropietarios o coherederos y es la que debe llevarse al registro subalterno, ¿verdad? Hoy en día. Entonces, en este caso, la adjudicación va a ser también un modo de adquisición de la propiedad. Y tenemos la prescripción, que vamos a verlo más que todo como un mecanismo de defensa que tiene el poseedor o detentador de una cosa frente a la pretensión del propietario. ¿Y por qué es un mecanismo de defensa? Porque es cuando el poseedor ha consumado el lapso útil para adquirir la cosa por vía de usucapión y entonces es demandado por el propietario de la cosa y él puede alegar entonces la prescripción de ese derecho. Entonces, en el derecho imperial y sobre el suelo provincial, la prescripción constituyó una especie de excepción o recurso procesal mediante el cual el poseedor o detentador de una cosa rechazaba la pretensión petitoria del propietario sobre la misma. ¿Okay? La usucapión romana y la prescripción se fusionaron posteriormente en el periodo postclásico y se estableció el tiempo de 30 años para adquirir la propiedad, ¿okay? Que ya es un lapso único de prescripción adquisitiva que rige también el derecho moderno y que va a conducir a que el poseedor pueda llegar a adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo. Vamos a hablar un poquito de la reivindicación o de la acción reivindicatoria. Yo le dije que este es un medio procesal por excelencia a cargo del propietario y que tiene como finalidad defender la propiedad y perseguirla en manos de quien se encuentre. Entonces aquí lo vemos como un recurso procesal mediante el cual el dominus quiritario accionaba contra cualquiera que hubiera tomado la cosa sin su consentimiento. Es decir, se ha producido un despojo de la cosa, ya sea una cosa mueble o inmueble, y la retuviese sin justa causa contra la voluntad del dueño, una retención injusta. Entonces aquí vamos a ver una persona que ha actuado usando vías de hecho para despojar al propietario legítimo de la cosa que tenía en su poder. Es una acción real que persigue la cosa o su valor. ¿Okay? En el derecho romano no hay la obligación de entregar la cosa, sino puede también pagarse el justo valor de la misma. Es una acción rey persecutoria, ya que persigue la cosa en manos de quien se encuentre, ya sea ese poseedor actual sea de buena o de mala fe. ¿Cómo se pierde la propiedad? Bueno, tenemos causas objetivas, causas subjetivas y por intervención estatal. Causas objetivas para la pérdida de la cosa. Por supuesto, la destrucción total de la cosa, ¿verdad? Se pierde totalmente, se destruye, se extingue el derecho de propiedad por transformación en una cosa extracomercio. Por ejemplo, si la cosa es consagrada para los dioses superiores, entonces se convierte en una red sacra y por lo tanto se pierde ya el derecho de propiedad por abandono o res derelictio por parte de su dueño, por adquisición por otro sujeto mediante cualquiera de los modos admitidos, ¿verdad? Si otro sujeto adquiere la propiedad de una cosa que era nuestra, pero que hemos descuidado, que hemos abandonado, entonces ya se pierde el derecho de propiedad. Causas subjetivas, ya estas causas están vinculadas con el sujeto que es propietario de la cosa. Si el propietario queda en esclavitud, es decir, cuando él sufre una capita diminutio máxima, entonces él se hace esclavo y pierde la propiedad. Por la muerte, obviamente, se extingue la propiedad y se traspasa a los herederos. La muerte es causal de adquisición para los herederos. Y por abandono hecho por el propietario con la intención de no conservarla. ¿Okay? Lo mismo que hablamos anteriormente, la res derelictio. Por intervención estatal. Fíjense que en el derecho romano la propiedad es
poco intervenida por el Estado, porque la propiedad privada es sagrada, se respeta, es eminente, es exclusiva del propietario, del dueño. Entonces nos vamos a encontrar, en primer lugar, la confiscación como una pena accesoria a ciertos delitos o crímenes, ¿verdad? Donde le era confiscado a la persona su propiedad y pasaba a engrosar la caja del emperador. Eso es algo que todavía en el mundo moderno se ve, ¿verdad? Y sobre todo cuando hay personas que son perseguidas por delitos políticos, muchas veces se le confisca sus bienes, y esto por supuesto que no es nuevo en la humanidad, esto tiene su origen también en el derecho romano. Y tenemos la expropiación por causa de utilidad pública, que no era tan usual en la época clásica, por el carácter de exclusividad que tenía la propiedad romana. Pero también existió en algunos casos, por ejemplo, cuando era necesario construir alguna vía pública o alguna obra pública que necesitara la expropiación de una propiedad. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Este es un tema que yo les voy a pasar una bibliografía para que ustedes lo revisen muy bien. Y en la próxima clase vamos a hablar de las servidumbres reales. ¿Okay? Este tema de las servidumbres reales es muy interesante porque nos va a ayudar a entender muy bien todos los derechos reales, ¿verdad? Que ustedes me imagino que están estudiando en su curso actual de Derecho Civil. Entonces, vamos a estudiar pues todos los diferentes tipos de servidumbres reales y después vamos a estudiar las servidumbres personales. ¿Okay? Espero que nos quede tiempo también para estudiar los llamados derechos reales de garantía. No sé si hay alguna pregunta sobre lo que hemos hablado hoy. Todo claro, perfecto. Bueno, yo este fin de semana voy a asignar el trabajo práctico porque yo quería que viéramos este tema de la propiedad. Entonces, voy a fijar un problema para resolverlo. Y entonces, de esa manera que ustedes puedan razonar en ese problema en base a las clases que hemos dado hasta ahora. Entonces, bueno, voy a detener la grabación. Me faltan todavía